¿Están listos conmigo, sí o no? ¿Seguro? Bien. Vamos entonces a hablar bajo el título de la orfandad, una maldición generacional. Ahí está, muy bien. Qué bonito se ve el templo con esas pantallas, ¿cierto? ¿Cuántos les gustaron las pantallas? A ver, bendito sea el Señor. Llegaron ayer unos policías, llegaron como 7, habían más, como 13. Cuando entraron dijeron, ¡ah! Yo no sabía que en Bosques había una iglesia así. Yo le digo, sí. Y vas a ver más, le dije yo. Van a ver cosas mayores en este lugar. Amén. Es un orgullo, aunque el templo no lo es todo, porque no lo es todo, lo tenemos claro, pero tenemos la gracia que aquí hay de todo. Aquí está Dios, aquí hay milagros, aquí hay presencia, aquí hay gloria, aquí hay testimonios, aquí hay palabra, aquí aprendemos y sabemos adorar al Señor. Aquí Dios nos prospera. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí también lo honramos con un templo que cada día trataremos de que sea más excelente para la gloria de Dios. ¿Listo? Mucha gente dice, pastor, pero ¿por qué tanto enfoque en el templo? Bueno, David trató de levantar un templo con oro y lo hacía para la gloria de Dios. Nosotros vamos a levantar un templo, no con oro, pero con excelencia para la misma gloria de Dios. Aunque a la gente no le guste. Lo siento, es mi visión, es mi forma de ver el reino y ojalá usted pueda caminar conmigo en eso. ¿Amén? ¿Listo? Bueno, vamos al tema entonces. Orfandad, una maldición generacional. ¿Listo? Déjeme darle algunos datos rápidamente a ver si alcanzo para que usted entonces nos metamos y nos introduzcamos en el tema. Imagen número 2. ¿Qué es orfandad, pastor? Orfandad es la condición de una persona, especialmente un niño o un adolescente, que ha perdido uno o ambos padres que han fallecido. Es la número 2. Julián, la número 2. ¿Listo? Necesito que esté pendiente, Julián, por favor. La número 2. Atentos ahí. La número 2. Eso es orfandad. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? No, no están conmigo. La imagen número 2 que dice orfandad. ¿Listo? Eso es orfandad. Entonces vamos a hablar, ayúdenme ahí rápidamente. Mientras tanto, ahí está, ahora sí. Listo. La orfandad es la condición de una persona, especialmente un niño o un adolescente, que ha perdido a uno o ambos padres por fallecimiento. Entonces, orfandad es alguien que perdió a sus padres. ¿Ya? Y la orfandad, obviamente, pues, trae algunas cosas que es la que quiero hablar. Imagen número 3. ¿Qué hace la orfandad o cuáles son las consecuencias sociales cuando alguien pierde a sus padres, a su madre, a su padre? Estas son las consecuencias sociales. Ahorita hablamos de las espirituales. Número 1, dolor profundo y problemas emocionales. Una persona que ha perdido a sus seres queridos, a su papá o a su mamá, es una persona que va a tener, si no se trata, problemas serios en sus emociones. Ojo a esto. Número 2, ¿como cuáles? Por ejemplo, sentimientos de abandono, rechazo y inseguridades. Alguien que es huérfano tiene este tipo de comportamientos. Ahora, ¿por qué son consecuencias sociales? Porque esto se refleja en la sociedad. Y de esto está lleno la sociedad, de gente insegura, aunque parecen muy seguros, de gente que vive con mucho rechazo y a veces no se entiende por qué. Pero estas pérdidas y este tema de la orfandad crea este tipo de problemas en las emociones y en la personalidad. También dice que las personas huérfanos tienen mayor riesgo a la depresión y a la ansiedad. Ojo a esto. ¿Se cree que esta va a ser una de las enfermedades como si fuera una gripa en los próximos años? La depresión y la ansiedad. Nosotros venimos de un congreso que se llamaba Sanando el Alma y hablaron de puros temas emocionales que hay en el alma. A veces hay liberación en el espíritu, se nos despierta el espíritu. Liberación en el espíritu no,
se despierta el espíritu porque hay liberación de cosas e influencias de demonios y de espíritus. Lo creemos, lo hemos visto y seguiremos ministrando eso. Pero nadie libera al alma, nadie ataca al alma. Cree que se le llama sanidad espiritual o sanidad interior, pero es más profundo que eso. Y todas estas conductas de los seres humanos que tenemos nosotros tienen una raíz y a veces no entendemos de dónde vienen esas raíces. Muchas de esas vienen por el problema de orfandad. Escuche esto. El siguiente dice dificultades a la hora de adquirir conocimiento. Estos son estudios verificados, no le estoy hablando de cosas que yo me estoy inventando. Quiere decir que las personas huérfanas que han perdido un ser querido, papá o mamá, tienen problemas para estudiar, no se concentran, no tienen retentiva, no aprenden, les cuesta. Hay cierto rechazo o hay cierta dificultad para todos los temas que tengan que ver con adquirir conocimiento. A veces se dice, pero ¿por qué salió tan mal estudiante? Y no se entiende. Y quizás alguna de esas razones es cuando perdió a papá y a mamá. Imagínense. Estoy hablando de problemas sociales verificados. Después dice vulnerabilidad frente al abuso y a la explotación. La gente huérfana es vulnerable a esta situación de los abusos y de la explotación. Y escuche esta que me llamó mucho la atención. Mayor riesgo de pobreza cuando no existe una red familiar sólida. Un huérfano y una huérfana, si no se trata, si no involucramos a Dios para que nos ayude en este tema, dicen los estudios que es propenso a la pobreza. ¿Aló? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, ahí habla de un tema de red familiar, de falta de apoyo en la familia. Pero es muy interesante. Es muy interesante que por ser huérfano yo no pueda estudiar, que yo sea vulnerable a muchas cosas, que mantenga deprimido o ansioso y que también para colmos de todos los males pues vaya a caer en pobreza impresionante. Imagen número 4, datos acerca de la orfandad, datos verificables. Quiero darle este contexto para poder llegar al punto. Imagen número 4. ¿Listo? Amor, ¿me estás ayudando con lo que te pedí? Gracias. ¿Ya está listo? Me informas cuando esté listo acá. ¿Listo? Bien, gracias, mi amor. Muy bien. Respecto al conflicto armado, escuche esto. Estamos hablando del conflicto armado, o sea, de las guerrillas, ¿ya? De las guerrillas, de este conflicto paramilitares, guerrillas, etcétera. Usted sabe. Entre el año 2011 y el año 2021, o sea, 10 años, el ICBF registró 1.161 niños y niñas, adolescentes huérfanos con padres o madres por causa del conflicto armado. Y esto es una cifra de lo que se registró. No fueron datos, no, este dato es más amplio porque esto es de lo que se registró, pero ¿cuántos casos dicen que son? Triplica la cifra de gente que quedó huérfano en una década por este tema del conflicto armado de las guerrillas. No voy a hablar de política para que usted no se sienta mal, pero esos son datos verificados. La guerrilla, a través de todas estas guerras, ha tenido que ver con estas cifras que son verificables. ¿Listo? Otra cifra interesante, 20,000 menores quedaron huérfanos la última década por asesinato de sus madres, lo que llaman feminicidios, ¿no? Y solo lo que se registra, o sea, lo que llega a las oficinas de estos entes. ¿Cuántos casos más que no llegan a ellos? Dicen que la cifra se triplica. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que en nuestra sociedad hay una maldición de orfandad tremenda. Algo está pasando que no nos estamos dando cuenta, cómo el enemigo mete su mano y quiere tocar nuestra vida, nuestros jóvenes. Quiere hacer que nazcamos o nos criemos en una familia disfuncional, donde no hay roles establecidos, donde las cosas no funcionan según el modelo que es la Biblia, no cualquier ideología, no cualquier persona que quiera inventarse algo.
Es cómo debe funcionar una sociedad. Y en la Biblia lo encontramos. Ahora, esto el enemigo lo usa para traer problemas que se reflejan en la sociedad. Déjeme mostrarle algunos de los problemas que tiene una persona que se cría con papá y mamá y a los que no se crían en una familia con papá y mamá. Imagen número 5. La mentalidad de un huérfano y la mentalidad de un hijo. Por ejemplo, el huérfano vive con miedo. Todo el tiempo vive con miedo. Un hijo vive confiando. Vive confiado. Un huérfano busca aprobación. Usted ve personas que están buscando aprobación todo el tiempo. La diferencia de un hijo es que descansa en el amor. No hace todo por buscar aprobación, descansa en el amor. Un huérfano compite todo el tiempo. Entra en competencia todo el tiempo. Un hijo celebra los triunfos de los demás. Un huérfano todo el tiempo se siente solo. Ay, es que me siento solo, es que no tengo a nadie. Esos son los comportamientos. Un hijo sabe que pertenece a una familia, aunque esté solo. Sabe que tiene un hogar, aunque no lo llamen todos los días. Saben que tiene un papá y una mamá. Esa es la enorme diferencia. Un huérfano trabaja por aceptación. Todo lo que hace es buscando aprobación y aceptación de la gente. Yo hago esto y quiero que me acepten. Un hijo no, un hijo obedece porque ya fue aceptado. Es una enorme diferencia. Alguien que quiere hacer algo para que sea aceptado y hay alguien que hace algo porque ya fue aceptado. La mentalidad cambia mucho de un huérfano a un hijo. Escuche esto. Un huérfano sobrevive. Un hijo vive con propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted se encuentra sobreviviendo, quiero invitarlo a que reciba el mejor papá del mundo. Y ese papá no solo va a venir con amor, va a venir con un propósito para tu vida. Y este me gustó mucho. Un huérfano piensa como un empleado. Un hijo piensa como un heredero. Es una enorme diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Imagínese hasta dónde puede entrar este tema. Estoy hablando del pensamiento, le estoy hablando de los problemas sociales cuando hay un huérfano. Imagen número 6. Hablemos ahora de la orfandad espiritual, que la Biblia nos habla de la orfandad espiritual. La orfandad espiritual, aunque no es una palabra literal de la Biblia, sí hay principios que representan la orfandad espiritual. Por ejemplo, Juan capítulo número 14, versículo 18. Él dijo algo muy interesante, dijo, no os dejaré huérfanos, dice la Biblia. Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros, dice la Biblia. Estaba hablando en el contexto de cuando él iba a partir después de su resurrección. Dije, no los voy a dejar huérfanos, voy a mandar a otro, vendré a vosotros. Estaba refiriéndose al Espíritu Santo. La palabra huérfanos significa orfanos, que tiene que ver con el tema de no ser abandonado. Un huérfano es un abandonado. Lo que el Padre estaba diciendo, yo estuve con ustedes, Jesús está diciendo, yo estuve con ustedes 3 años y medio, más o menos. Me tengo que ir, pero no los voy a dejar solos. El tema no los dejaré huérfanos se refería a no dejarlos solos. Y eso es una enorme diferencia cuando tú aceptas al Padre como tu papá literal. Porque cuando el papá viene a afirmar la identidad, entonces esa sensación de abandono y de soledad se tiene que ir de tu corazón. Él está diciendo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Habla del punto de orfandad. Así que cuando hablamos de orfandad espiritual, entendemos, se sobreentiende que está hablando de una compañía, de alguien que va a estar allí,
para no dejarte solo, para que no te sientas rechazado, para que tengas identidad, para que tengas mentalidad de hijo, para que no hagas las cosas por aprobación, sino porque ya fuiste aprobado, para que no entres incluso en pobreza, como dicen los datos y los registros, para que tengas capacidad de aprender, de estudiar. Yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar huérfano, yo no te voy a abandonar, porque esa sensación de rechazo y de abandono, todos la hemos sentido en algún momento. Así que si hablamos de orfandad espiritual, tiene que ver y tenemos que involucrar a Dios en este asunto social que estamos viviendo en las familias. Es decir, yo entiendo que todos en algún momento se murió mamá o se murió papá y estarías a la merced. Pero si Dios está en tu corazón y Él vino a tu vida y los has aceptado como tu Señor y tu Salvador, debes de entender de que Él no te va a dejar huérfano, que no estás solo, que no estás sola, que papá está contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ejemplos bíblicos. Esther capítulo 2 versículo 7. Voy a correr porque se fue el tiempo. Esther capítulo 2 versículo 7. Esther quedó huérfana y fue criada por Mardoqueo. Mardoqueo representaba esa paternidad sobre Esther. La vio como una hija, le modeló, la direccionó como una hija. En Ruth también vemos lo mismo. Ruth enviudó, pero Dios metió su mano y restauró su familia. Vemos que cada vez que alguien pasaba un suceso difícil, como una muerte, como un abandono, como un rechazo, Dios siempre se manifestaba a través de alguien, algo, para decirte: hey, no te voy a dejar huérfano o huérfana, aunque estés solo. Yo voy a estar contigo. Y Él hace presencia en medio de la sociedad cuando alguien lo acepta como el papá, como el que va a suplir la necesidad, como el que va a ayudarte, como el que nunca te va a desamparar. Esto lo vemos en la Biblia una y otra vez, cuando en cada desgracia de familias, de personas que sufrieron cosas difíciles como pérdidas, ahí aparecía el Señor, como dice Juan: hey, no te voy a dejar huérfano. En otras palabras, no te voy a dejar solo. Vamos, levánteme su mano porque me están dando ganas de predicar. Quiero decirte en el nombre de Jesús que tú no estás solo. Quiero decirte en el nombre de Jesús que tú no estás sola. Quiero decirte en el nombre de Jesús que el Dios que aceptaste en tu vida no solo es tu Salvador, Él también representa una paternidad sobre tu vida. Él también dice que estará contigo todos los días hasta el fin. Él es tu papá, Él es tu modelo. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar huérfano. Tienes a Dios dentro y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Por eso en el nombre de Jesús no es posible que tú sigas viviendo con rechazo, con heridas en el corazón. No es posible que te sigas sintiendo solo en el cuarto. No es posible que te sigas sintiendo solo a la merced de todo lo que pasa, cuando si tienes a Dios, lo tienes todo. Papá está en casa. Papá está en el asunto. Papá está en control. Vamos, celébrelo porque usted no está solo. Eso es la orfandad. Pero hablemos de maldiciones generacionales, porque la orfandad se volvió una maldición generacional. Éxodo capítulo 20 versículo 5. ¿Ya está listo los PowerPoint? Listo. Yo les digo cuando vayan. Éxodo capítulo 20 versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas, ni harás, ni honrarás, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Habla de las imágenes. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Y quiero que entienda, porque esto es un problema social. Vengan 4, por favor, 4. Ustedes 2, venga usted. Y venga Yair también, venga eso. Venga para acá. Dice la Biblia que Dios visita a la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. Si hablamos de maldición, que la orfandad es una maldición, así, viendo hacia allá, eso es. Ahí quedaron. Pase usted acá, que usted está un poquito más alto, creo.
Así es. Ah, no. Por eso digo que no, hombre, hagan caso. Dice la Biblia que yo visito tu tercera y hasta tu cuarta generación. Esto lo he explicado, pero necesito volverlo a explicar. De los que me aborrecen. Esto le llamamos generaciones. Ya se lo he explicado 1000 veces, pero voy rápido. Este soy yo. ¿Cuántos saben que este soy yo? Este es usted. Y sobre usted hay 4 generaciones. 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. Esa es nuestra línea generacional. Todas estas personas son 30 personas en total. Vean, no puse el teléfono en mí. ¿Quién me está llamando hasta ahora? Son 30 personas en un lapso de 150 años. Cuando hablamos de maldiciones generacionales, tiene que ver con 30 personas que están detrás suyo. Y tiene que ver en un lapso aproximado de 150 años. Es decir, que posiblemente esta persona nació hace 150 años atrás. Quiere decir que usted ni los conoció, posiblemente. Pero, aunque usted no lo conoció, aunque usted no sabe ni quién es, ni cómo se llama, tiene que ver contigo. Porque todo esto abarca un aproximado de 150 años y abarca 30 personas. Escúcheme muy bien. ¿Me está escuchando? Y tienen que ver conmigo. Por eso dice la Biblia, yo visito hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir aborrecer? De la gente que hizo lo malo, de la gente que no conoció a Dios, de la gente que hizo cosas que son aborrecibles, que son cosas que Dios rechaza, como que la brujería, la santería, el pecado, lo que la Biblia condena. Y dice que es necesario que nuestro linaje, Él lo visite. ¿Para hacer qué? Misericordia. Para borrar estos pecados y que nosotros podamos vivir una vida en libertad. Ahora, no se me salga del contexto. Cuando usted va a estudiar sus líneas generacionales, por ejemplo, uno se da cuenta que atrás, que es mi caso, ya lo voy a hablar un poquito de mi testimonio, hay una maldición de orfandad. Es algo que nos ha tocado a todos, que tiene que ver con todos. Y cuando es algo que toca a tus generaciones, usted empieza a hacer un análisis. Usted dice, ve, tan raro. Acá yo me di cuenta que ellos fueron huérfanos jóvenes. Me doy cuenta que acá fueron huérfanos jóvenes. Me doy cuenta que mi papá perdió a su papá cuando estaba joven. Me doy cuenta que mis abuelos también. Qué raro, en todas mis líneas generacionales se repite algo en común. Todos son huérfanos. Y cuando Dios no entra en escena y no rompemos las iniquidades y todo lo que hemos estado aprendiendo los jueves, usted viene, aunque no fue tu culpa, como la clase de no fue culpa mía, pero usted carga con eso. Entiendo que hay otras teologías que dicen que no, que usted recibe al Señor y todas las cosas son nuevas. Yo no creo que ese versículo se aplica así. Yo sí creo que hay un trabajo de limpieza y de libertad sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y que eso hay que tratarlo, por eso hay encuentros, por eso hay escuelas, por eso hay ministraciones, por eso todo lo que se hace en la iglesia. Así que cuando encontramos una maldición de generacional, yo entiendo que si hay iniquidad, sí o sí me va a tocar. Entonces yo vengo a este mundo cargando un poco de cosas que yo no tuve la culpa, que sí o sí me van a tocar y que tengo que lidiarlas. Quizás tu rechazo tiene que ver con tu orfandad. Quizás tu problema, imagínense hasta dónde llega la escritura, quizás tu problema de falta de aprendizaje tiene que ver con todo esto. Quizás tu depresión o tu ansiedad o el tema de no dormir, estar viendo al techo, sobrepensar, tienen que ver con algo que tú no tuviste la culpa. ¿Y quién relaciona esto con tu papá o tu mamá? O con la sensación de soledad. Pero tiene que ver. Por eso digo que la orfandad, en muchos casos, cuando lo estudiamos, tienen que ver con una maldición. Y quiero hablarle de mi testimonio. Hay una imagen que dice testimonio. Cuando yo les diga, mutean el audio en YouTube. ¿Listo? De ahí del OBS. Cuando yo les diga.
En mi caso, tenía más bien, para hablar correctamente, una maldición de orfandad terrible. No me di cuenta hasta allá, porque tampoco hasta allá pude investigar, pero de aquí en adelante sí. Todos, hablando de John Wilder, todos fueron huérfanos. Y metiéndole algo más terrorífico, todos murieron de una muerte violenta. Todos. Escúcheme bien, todos. Y esto se repite y es verídico. Ábrame en el PowerPoint, por favor. Es impresionante, porque mi abuela fue abandonada a pequeña. Aquí está mi abuela, aquí está mi abuela. Mi papá, su papá se lo mataron cuando tenía 9 años. Yo, cuando tenía 8, 9, 10 años por ahí, mi papá también lo matan y lo asesinan. Póngame la foto de mi papá ahí, por favor, para que vean que acá no está. Acá. Ah, bueno, sí, ahí está. Ya no tapamos la pantalla, ya hay otras pantallas. ¿Y quién explica que casi todas las generaciones, mis descendientes, quedaron huérfanos? Y le estoy hablando que es verídico. Ahora, mi papá, ¿qué que usted ve ahí? Ese que está ahí soy yo también, ¿no? Es huérfano a los 9 años. Y mi papá lo matan cuando yo tengo 9 años. Quiere decir que si Dios no interviene, la ley espiritual dice que mi hija debería también estar huérfana. Ya pasé ese susto, ya va para los 10 años. No, mentira, no es un susto. Yo sé que Dios está en el asunto. Así funciona. Ahora déjeme hablarle algo grave. Ahí sí muté el audio y colóqueme las fotos que siguen. Porque quieren sentirse aceptados y no tienen un papá. Por eso son así. Son depresivos. Por eso andan buscando aprobación. Y vamos a ver, no hay un papá en casa. Hay un papá que los abandonó. Hay un papá que se murió. Hay un papá que nunca respondió. Hay un papá que nunca los afirmó. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Cuando entendí esto, se me abrieron los ojos. Usted ha leído esto, pero usted no lo había entendido, se lo aseguro. Malaquías capítulo 4, versículo 6 dice que Él hará que los padres se vuelvan a los hijos. Y los padres orgullosos estamos esperando que los hijos vuelvan a nosotros. Y eso no dice el texto. El texto dice que el primero que hace volver el corazón es el papá, no el hijo. Él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos. Pero el papá orgulloso está esperando que el hijo haga volver su corazón a él. Y que cuando él llegue lo atiendes, porque así fue lo que vimos en el tema del hijo pródigo. Pero lo que está diciendo aquí la profecía es, vendrá un tiempo donde él va a hacer volver el corazón primero, el corazón del papá, no del hijo, del papá. Y cuando el corazón del papá se vuelve al hijo, por consecuencia, entonces el hijo se va a volver al papá. ¿Estás esperando que tus hijos vuelvan? ¿Estás esperando que les pase como el hijo pródigo? Sí, es un modelo bíblico. Pero cuando hablamos de paternidad, Dios va a tratar con los papás y va a hacer que primero el corazón de los papás se le vuelvan al hijo. ¿Cómo podemos volver nuestro corazón como hijos a Dios si primero Dios no vuelve su corazón a nosotros como hijos? ¿Qué habla esto? Que el primer paso siempre lo da el papá. Entraremos en tiempos donde
al papá tiene que volvérsele el corazón. El papá tiene que tomar la decisión. El papá tiene que sanar. Tiene que ponerse en otra posición. Y cuando esto sucede, viene lo siguiente. El corazón de los hijos se volverán a los padres. Ya pueden desmutearlo, qué pena, me muere mucho, desmutenlo. Señores, para terminar, en la iglesia está pasando algo que yo no lo he provocado, Dios sabe. Y hay ciertos muchachos que son huérfanos, ciertos y varios. Pero algunos han cogido la manía de decirme ya papá, y yo soy más joven que ellos, imagínense, atrevidos. Y a mí me entra en reversa. Y cuando yo escucho a estos muchachos, que son unos cuantos que son huérfanos y que ahorita están muy allegados a mí, un respeto, una reverencia. Muchachos pelean por mí, hermano. Una cosa que yo nunca había vivido. Cosa que yo nunca he pedido. La ida a Bogotá, eso fue algo serio. Un momento que estaban ministrando sobre mí, se fue a acercar otro pastor raro y se le metió el otro y le dijo, aquí, a mi pastor no lo toquen, a mí. Esta gente, ¿qué le está pasando? Cuando yo veo a estos muchachos, yo voy hacia mí mismo y yo digo, ¿cómo yo voy a ejercer una paternidad? Y yo nunca tuve un papá. Y es que extraordinariamente cuando el papá vuelve su corazón a los hijos lo reconocen. Así funciona bíblicamente y lo hemos querido hacer al revés. Y yo no entiendo cómo funciona porque yo fui un huérfano. Yo le preguntaba, Señor, pero pastor sí, pero padre espiritual o que te vean así, ese modelo tan arraigado, no, me da susto porque yo no sé cómo hacerlo. Y sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, hicieron ser algunos tu papá, pero nunca volvieron su corazón. Pero ahora yo te voy a enseñar a volver el corazón para que los huérfanos se vuelvan a los padres. Y aquí en esta casa, señores, como una autoridad ganada por mi historia, por mi proceso, yo quiero erradicar esa maldición en el nombre de Cristo Jesús. Y que aquí tú no tengas problemas en tus emociones porque no hay papá. Aquí está papá y es el mejor papá del mundo. Aquí está tu Dios, quien te ayudará, quien te consolará, quien te corregirá. Dice Samuel, póngase de pie, con esto termino. Samuel capítulo 2, versículo, segunda de Samuel 4:14. El mismo Dios de guerra, el mismo Dios de paz, el mismo Dios de la cruz, el mismo Dios de la resurrección. Dice, vamos, le seré por padre. Primero el papá voltea el corazón al hijo. Vamos, segunda de Samuel 4:14. Le seré por padre. Segundo libro de Samuel 4:14. 7:14. Les seré por padre y ellos me serán por hijo. No, ese no es. Búsquenlo, por favor. Yo les seré a él padre
y ellos me serán como hijos. Primero paternidad y después hijos. Y si él hiciere mal, yo les castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. ¿Sabe que era algo que yo extrañaba mucho en mi orfandad? Y yo se los he contado. Spoiler para que vayan a encuentro. Un día estaba a punto de predicar y estaba con un amigo muy querido, Carlos Iglesias. Perdón, él iba a predicar. Y llega el hermano mayor y le pone la corbatica y lo alista así como un muñequito. Un amigo que tenemos en común con mi primo. Cuando yo vi esa escena, yo dije, ¿dónde está mi papá? ¿Quién me enseñó a mí a ponerme una corbata? ¿Quién me enseñó a rasurarme hacia arriba y no hacia abajo? ¿Quién me enseñó temas sexuales cuando empecé la pubertad? ¿Sabe quién fue mi papá en ese tiempo? YouTube. YouTube me enseñó a hacer una corbata. YouTube me enseñó a ponerme un traje. YouTube me enseñó a planchar. Yo sé a planchar gracias a YouTube. Bueno, no sé si lo hago muy bien, pero no me varo. Yo sé cocinar gracias a YouTube. Yo sé barrer y trapear gracias a los palazos que me daba mi mamá cuando lo hacía mal. Pero también hay momentos donde uno dice, ¿cómo quisiera tener a mi papá para que me llame la atención y me corrija? Y es que un huérfano extraña el regaño de la persona correcta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un huérfano extraña de que alguien le diga, así no es. Pero no quiere escucharlo de cualquier persona, quiere escucharlo de su papá. Y aquí está diciendo el texto, yo les seré por padre y ustedes me serán por hijos. E incluso cuando hagan lo malo, yo los voy a corregir porque soy su papá. En otras palabras, cuando viene la paternidad de Dios, la adopción de Dios. Imagen número 8. Porque la orfandad representa el temor, pero la adopción representa la filiación, que es confianza. Un huérfano vive basado en el temor. Alguien que ha sido adoptado vive basado en la confianza. En otras palabras, lo que hace el Señor a través de la adopción, porque dice la Escritura que Él te adoptó. Dice la Escritura en Efesios 1:5, nos predestinó para ser adoptados. Efesios 1:5, nos predestinó para ser adoptados. Hijos suyos por medio de Jesucristo. La esencia no es cuánta maldición hay. La esencia no es cuántos problemas sociales tienes. La esencia es que Jesús, Dios, un día planeó adoptarte y romper con esa maldición de orfandad y decirte, yo soy tu Padre. Él es tu Padre.